Buenas noches, bendiciones para todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Y bueno, para dar comienzo vamos a ir orando. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta bendita acción de hacerlo en el nombre de Él siempre, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, guardándonos y mostrándonos en el Espíritu tu voluntad, a fin de ser nosotros también olor fragante y sacrificio acepto como Él, y por medio de Él a vos. Y a vos, Señor, te doy gracias por esta gran guía que siempre nos das, por este compartir que vamos a tener, para que sea para la gloria de nuestro Padre, para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Te elevo a todos los que van a escuchar esta transmisión y bueno, que tu nombre sea exaltado y nuestro Padre glorificado. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir hoy sobre el libro de Efesios. Efesios es un libro cortito, de 6 capítulos. Pero de gran poder. Efesios es un libro especial al que sugiero que lean y mediten en él para poder entender un poco más de la voluntad de nuestro Señor para con nosotros y a fin de poder sacar provecho de esto. Efesios está dividido en 2 partes, según yo entiendo. Los primeros 3 capítulos te dicen todo lo que vos recibiste, todo lo que nuestro Señor logró, todos los beneficios que tenemos, y los siguientes 3 capítulos te dicen qué hacer con eso. ¿Entendés? Primero te muestra todo cómo nosotros fuimos rescatados, elegidos antes de la fundación del mundo, redimidos por la sangre de Cristo. Cuando escuchamos el Evangelio de la Salvación, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, que es nuestra garantía, ese don, de la vida eterna principalmente, y de las herencias que podamos llegar a tener, ¿viste? Somos coherederos con Cristo, copartícipes de las promesas de todo el pueblo de Israel. En un momento nosotros estábamos, los gentiles, dice la palabra, que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, sin Cristo. ¿Viste? Estábamos muertos en delito y pecado. Nosotros muchas veces hemos visto toda esta bendición que hemos recibido, y lo que ahora vamos a estudiar es la segunda parte, más que nada, de este libro. Todo lo que tenemos que hacer con él, ¿viste? Y para dar comienzo vamos a ir al capítulo 6, ¿no? Para leer 2 versículos. Y te dice en el versículo 10, versículos conocidos, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nosotros tenemos un enemigo en común. Todos los hijos de Dios tienen un enemigo en común. No hace falta tener más enemigos. Con este tiene el combo completo, ¿viste? Así que por eso tenemos que saber utilizar todo lo que nosotros recibimos. Porque muchas veces ocurre entre nosotros, los hermanos, que en vez de ser amigos terminamos enemigos, ¿viste?
Pero las acechanzas del diablo son las que nosotros tenemos que resistir. Para eso tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora nosotros vamos a ver en este contexto, porque estos versículos hemos hablado tantas veces, pero pocas veces se ha visto todo el contexto en donde están estos versos, ¿no? Y vamos a comenzar en el capítulo 4. Vamos a leer todo el contexto de dónde están estos dos versículos para nosotros poder fortalecernos en el Señor. ¿Qué es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Fortalecernos en el Señor creo que tiene dos partes, ¿no? Vos te fortaleces por medio de la voluntad del Señor escrita. Entonces te fortalece mentalmente al guardar y retener esos mandamientos, como decía Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nuestro Padre dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Viste? Bueno, hay mandamientos, hay reglas, hay leyes que fueron establecidas para nuestro bien. Como una sociedad tiene leyes establecidas para el bien del ciudadano. Entonces vamos a ver esto. En el versículo 1 decía Pablo, inspirado en el Espíritu, ¿no? Yo pues preso en el Señor, os ruego, dice acá, os exhorto, es el texto, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Viste? De la dignidad de un cristiano. La dignidad de un cristiano es manifestar a Cristo. La conducta que él tuvo para con el Padre, para con la gente, él jamás cometió un daño, jamás hizo un mal, ¿entendés? Él mantuvo su integridad ante las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo uno logra eso? Solamente incorporando esta voluntad del Señor en uno. ¿Viste? Por eso ahí vos te fortaleces. ¿Viste? Y el otro paso para fortalecerse en el Señor es el cuerpo de Cristo. Porque uno le ayuda al otro. Por eso acá dice, os ruego que andéis. Te empieza a hablar en plural, porque uno solo no puede andar totalmente limpio, pero entre varios, entre el cuerpo de Cristo, bueno, se puede mantener la limpieza. ¿Viste? Esto es algo muy importante. ¿Viste? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Si hay algo que nuestro Señor Jesús fue, es humilde y manso a Dios. Humilde y manso a Dios. Esto no significa que yo soy humilde a una persona y manso a una persona que hace daño. No, no. Él lo fue a Dios porque él a los fariseos, cuando le tuvo que exhortar duramente, le exhortó duramente. E inclusive a sus discípulos, cuando le tuvo que retar duramente, les retó duramente. ¿Viste? La humildad es a Dios y la mansedumbre es a Dios. Pero hay algo acá. Hay un secreto acá, porque dice, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza tiene que ver con ese Espíritu Santo que nosotros recibimos, ¿no? Ese dunamis, ¿no? Ese Espíritu produce el fruto de mansedumbre cuando vos obedeces la palabra. Cuando te mantenés humilde al Señor, ¿viste? Cuando está, heme aquí, ¿viste?
Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto es algo muy importante porque lo primero que decía, el único enemigo que tenemos nosotros es el diablo. Y a veces nos tomamos entre nosotros como enemigos. ¿Viste? Esto es algo tremendo. Nosotros tenemos que aprender a soportarnos, haciendo de soporte para aguantar y soportar también todas las debilidades o los errores ajenos. ¿Viste? Eso no significa que yo acepto eso. Yo soporto y le digo, mira, hermana, tal o cual cosa está mal. La palabra dice tal cosa. Y ella me dice a mí, tal o cual cosa está mal, la palabra. Pero no soportamos, ¿viste? No nos ponemos en esa posición de enemigo. Porque nuestra carne, la acechanza del diablo, que es hincar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿viste? Producir ese odio, esa ira, ¿viste? Y ponernos en papel de enemigo, al punto tal de que ya, ¿viste? Cortamos toda relación, ¿viste? Y ese no. Dice solícitos, ¿viste? Y esto es prestos, dispuestos, en primer lugar, ¿viste? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto es algo tremendo porque vamos por parte acá, como dice el refrán, ¿no? Vamos por parte. La unidad no quiere decir que sea igualdad. ¿Viste? La unidad no es igual a igualdad, porque no podemos pensar igual o entender toda la palabra igual el uno del otro. Pero sí podemos soportarnos para tener unidad. Tal vez él entienda de una manera diferente a mí y yo entiendo de una manera diferente a él. Y no por eso nos vamos a separar. Solícito en guardar la unidad del espíritu. Ese espíritu que nos une. No, el espíritu nos une, ese que recibimos. Nunca nos separa, nos une. Cuando ve que se separa, bueno, hay casos que la palabra te dice, de ciertos hermanos ya que están, ya se pasaron para el otro lado, te dice, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque es como la manzana podrida, ¿viste? Que si vos le dejas en el cajón va a podrir toda la manzana, porque ya no quiere cambiar. Bueno, ese, pero no por eso la palabra te dice, no lo toméis por enemigo. Así te dice la palabra. ¿Entendés? Uno se aparta nomás y soporta. Y tratamos de guardar en el vínculo de la paz, no la guerra. ¿Viste? Hay un versículo que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La paz es tratar de mantener a su unidad y no tratar de que yo tenga la razón y él no, y mantener esa pelea constante. Eso es una niñerada sería, ¿viste? Como decimos nosotros, algo inmaduro, algo de chicos, como quien dice. Nosotros tenemos que tratar de madurar. Un cuerpo, dice. Nosotros somos un cuerpo, un espíritu, y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Eso es lo que nos une a nosotros. Un Señor, dice, una fe, un bautismo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Este es nuestro trabajo acá, nuestra línea de trabajo en donde nosotros nos tenemos que mantener para mantenernos unidos en el vínculo de la paz y no enemigos. Andar como es digno, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. La paciencia es esa resistencia
¿eh? A tal vez algo contrario, ¿eh? O a una presión, ¿viste? Esa resistencia, ¿eh? O a lo que está mal, pero tal vez uno considera que está mal y el otro considera que lo que uno considera está mal. Entonces debemos tener esa resistencia, ese soporte entre nosotros. Bueno, y acá comienza otras cosas que a nosotros nos fueron otorgadas en ese espíritu para que podamos, ¿viste? Hacer uso de él. Dice el versículo 7, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros recibió en el don de Cristo esta gracia, sin excepción, porque Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, a los santos y fieles que están en Efeso, pero en realidad la palabra que están en Efeso están agregadas. A los santos y fieles en Cristo Jesús nomás es. Ahí dice el texto. A cada uno de los santos y fieles en Cristo Jesús le fue dada esta gracia del don a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice acerca de Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Eso, el pecado o las consecuencias del pecado. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también de que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Este fue nuestro Señor Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La palabra dice que nosotros estamos completos en Él. ¿Viste? Él lo llenó todo y nosotros estamos en Él completo. Y Él mismo dice acerca de nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles que son los enviados de Cristo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, diferentes ministerios de servicio. ¿Viste? El mismo. Estos son, se activa el don ante una necesidad. Con este Espíritu Santo, Dios, ¿cómo que le diría? Abarcó totalmente a todos los hijos de Dios. Porque antes la gente, para encontrar un profeta o un apóstol o un pastor, tenía que tal vez ir a otras ciudades. Pero hoy el que recibe el Espíritu Santo tiene, si es la necesidad y el Señor así dispone, se activa ese ministerio. Si se necesita un profeta, se activa el profeta. Si se necesita el apóstol, se activa un apóstol. Si se necesita un maestro, se activa el maestro. Y así, con esto de Dios suplió en Cristo esa gran necesidad. ¿Pero para qué suplió? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver con un trabajo que ayude a los demás a crecer, no que le aplaste. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque Jesucristo tuvo que soportar, ¿viste? Tuvo que tener paciencia, tuvo que tener humildad, tuvo que tener mansedumbre. Todo lo que nos pide acá, Él lo vivió y nosotros tenemos que vivir lo mismo para llegar al punto de la unidad de la fe, porque esa era la fe. Y fue a Dios lo que Él lo hizo por Dios. Nosotros lo hacemos por Dios en el nombre de Jesucristo o por medio de Jesucristo. Hoy nosotros servimos al Señor porque Dios así lo dispuso, pero eso agrada a Dios. ¿Entiendes? Lo mismo que Él hizo con Dios, nosotros hacemos con el Señor. ¿Viste? Entonces nosotros podemos tener la oportunidad o la posibilidad de llegar a la plenitud de Cristo y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Viste?
podemos entender todo lo que él entendió. Pero ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Entonces, comparten la palabra, pero en el sentido de que vos te vuelvas mi enemigo, me vuelvo a tu enemigo. ¿Viste? Las artimañas del error separan la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Termina la paz entre vos y yo. ¿Viste? Entonces estos apóstoles y profetas están a la defensiva de esto, están guardando esto, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor. El amor es lo más interesante porque está nuestro don, es lo que energiza nuestra fe. El amor es netamente espiritual acá, donde vos tenés un compromiso real, ¿viste? Y podés hacer las cosas por amor al Señor, por amor a Dios, por medio del Señor, ¿viste? Porque Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros. Lo más grande que pudo haber a alguien entregado, eso fue Dios que entregó a su Hijo. Y el Señor entregó su vida por amor a todos, ¿viste? Por amor a Dios, ¿viste? Dice la palabra, con todo alguno morirá por algún justo, por algún amigo, pero nunca por todo, ¿viste? Y mucho menos que uno va a entregar al Hijo para que muera, ¿viste? Por amor a otros que ni conoce y ni conocía, ¿entendés? Eso solo Dios, ¿viste? De eso estamos hablando. Entonces cada vez que nosotros vemos así una diferencia, cuando pensamos en eso, bueno, obtenemos esa fortaleza en el Señor, obtenemos, y en el poder de su fuerza, ¿viste? Nos fortalecemos, porque al obedecer la palabra de Dios, que es espiritual, fortalecemos nuestro espíritu, ¿viste? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es escrito, y esto es algo que tiene que primar. La cabeza es Cristo, no yo, no fulano, no sultano. Es lo que Cristo dice, cómo dice, cuándo dice, lo que Él dice, no lo que yo. ¿Viste? Yo no soy una persona, tal vez pueda ser un ejemplo de una que otras personas, pero no soy una persona que tienen que seguir. A la persona que tienen que seguir, porque sigue siendo un hombre, aunque tiene una esencia espiritual hoy, es a nuestro Señor Jesucristo, que jamás se equivocó, se equivoca o se equivocará. Él es el ejemplo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjate vos que acá vos ves algo totalmente contrario a la enemistad. Según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe qué pasa? Esto es como cualquier oficio o profesión. Cuando vos empezás a practicar el oficio o la profesión, vos te vas a encontrar con dificultades, vas a tener que tolerar, vas a tener que soportar, vas a tener que tener humildad, vas a tener que tener mansedumbre, paciencia. Pero cuando vos practiques eso, vos vas a crecer en conocimiento, porque hay un conocimiento que crece, se llama ginosko en griego, que viene con la práctica, no solo intelectual. Ese conocimiento no es intelectual. Ese es un conocimiento que viene con la práctica, que ahí es cuando vos entendés y caes en la cuenta. Vos cuando comenzás un trabajo, primero no sabes por dónde empezar. Te indican empezar por acá, empezar, estás nervioso acá, estás nervioso allá, todo. Pero a medida que seguís yendo a ese trabajo, ese nervio comienza a desaparecer y vos te volvés experto en eso, ¿entendés? Y obtenés experiencia, obtengo experiencia, y ahí cuando tengo experiencia, yo entiendo mejor cómo funciona ese negocio, ese trabajo.
¿viste? Yo puedo, ¿viste?, ser más práctico, más hábil, ¿viste? Y esa habilidad se logra únicamente con la práctica. Es algo tremendo. Fíjense el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Viste? Como quien dice, pensando en la luna. Si realmente el centro de nuestra vida debe ser... Perdón, justo me llamaron. El centro de nuestra vida debe ser en nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquier otra cosa que pongamos como centro en nuestra vida va a ser algo vano, porque no tiene la estabilidad que nuestro Señor tiene. Realmente nuestro Señor permanece, dice la palabra, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nada ni nadie tiene esa característica. Y eso es una característica que Dios le dio. Y los gentiles buscan todo otro tipo de cosas. Bueno, le decían a los gentiles, a los incrédulos, bueno, eran los griegos que no eran judíos en aquella época, que no eran israelitas, que se estaban adhiriendo a la iglesia, pero tenían esa costumbre pagana, como hoy nosotros tenemos costumbre, ¿viste? Hoy tenemos en internet filosofías, ¿viste? Un montón de, ¿cómo te diría? Estos que estudian para ser más positivo, para tener éxito en la vida, ¿viste? Y hacen el coach, por ejemplo. El coach está incentivando a ustedes constantemente y se dedican a eso, a incentivarte en ciertas cosas que realmente tienen cierto valor, pero en sí no tienen jamás la estabilidad o el valor que tiene Jesucristo. Jesucristo es realmente el único capaz de mantener estable la vida de alguien que viene a creer. Ninguna otra disciplina, persona o cosa o filosofía, lo que sea, puede lograr esto, pero Jesucristo sí. Por eso Él te dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque hay gente que rechaza a Dios. Fíjate el verano. La palabra dice, vamos a dejar ahí un punto. Vamos a 1 Timoteo. Quiero leerte esto porque esto es algo tremendo, ¿no? 1 Timoteo 4. Decime, ¿no? Que si esto no ocurre, ¿no? Y fíjate lo diabólico que dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, fíjate, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y vos te encontrás con la filosofía de los veganos, por ejemplo. Una filosofía diabólica. El tipo quiere prohibir comer carne. ¿Entendés? Y es real, y quedan anoréxicos y se enferman y se mueren mucho. Pero ellos, ¿y qué dice la palabra? Que son, mirá, esto fue escrito hace casi, Timoteo, 60, 70 años después de Cristo. Estamos hoy 2024 años después de Cristo. Y ya está predicando esto, ¿viste? Y son duros de corazón. ¿Entendés? Y está, por ejemplo, esa filosofía de la mujer que se quiere ver bella y esbelta siempre y no come.
para mantener su vida y se enferma y es anoréxica y se enferma gravemente. ¿Entendés? Son doctrinas de demonios, ¿viste? ¿Prohibirán casarse? Y prohíben casarse también. Los sacerdotes. Claro, el catolicismo, por ejemplo, los curas, los sacerdotes, y dice que si ahí vos lees en 1 Timoteo 3, ahí vamos a leer 1 Timoteo 3, si palabras fieles, uno, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que dice, marido de una sola mujer, dice. Fíjate vos, el catolicismo, por ejemplo, le prohíbe al obispo casarse. ¿Viste? Pero acá la palabra te dice marido de una sola mujer. Fíjate vos, todos son doctrinas de hombre, ¿viste? Que utilizan con astucia las artimañas del error para engañar también a otros. Bueno, vamos a volver acá a Efesios 4, ¿no? En el versículo 18 decía que por la dureza de su corazón ocurre esto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque se le cauteriza la conciencia, ¿sí? Eso es lo que dice Timoteo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y nos dice a nosotros que no seamos como esos gentiles. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, te dice. ¿Viste? Nuestro ejemplo es Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Viste? Él fue agradable a Dios, primero y principalmente. Y es lo que primero que tenemos. Fue obediente a Dios. Es más, cuando él estaba en Getsemaní, a punto de morir, él le oró a Dios y le dice, Padre mío, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque él sabía que tenía que morir. Él no quería morir. Pero no solo morir, todo lo que sufrió antes de morir. Él no quería ser golpeado, ser un montón, un sinfín, porque fue bastantemente golpeado, ¿viste? Él no quería esas cosas, pero él fue obediente a Dios. Era la única manera de salvar al mundo, o de darle una nueva oportunidad al mundo. Si no, ahí tenía que terminar todo, ¿viste? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado de ese viejo hombre. Ese es un trabajo que le está hablando al plural, que yo no puedo hacer solo, pero yo trabajando en el cuerpo de Cristo, viendo a mi hermano, escuchando al otro hermano, estudiando la palabra, guiándome en el Espíritu por medio de la palabra, yo puedo despojarme. ¿Viste? Él se puede despojar, no podemos despojar de lo que está mal. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y ustedes saben por qué existe la corrupción en el mundo? ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué existe la corrupción? Y cada vez hay más corrupción y más se corrompe todo. Vamos a dejar el dedo ahí. Dice que el viejo hombre está viciado por deseos engañosos. El engaño es algo que vos no te das cuenta. No es como te dice yo soy ladrón. Ese no te engaña. Vos te encontrás tal vez con alguien que aparentemente no es ladrón, es más, aparenta todo lo contrario, vos confías y al final era un ladrón, entraste como caballo y te robó todo. Eso es un engaño, es algo que vos no te das cuenta. ¿Viste? Segunda de Pedro, yo le voy a leer. El deseo del hombre es eso. Segunda de Pedro, capítulo 1. El deseo que no tiene que ver con la palabra de Dios. ¿No? El hombre quiere ser el eje, el centro. Fíjate, vamos a leer del 3 para que podamos entender. 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que nos fueron dadas, que pertenecen a la vida,
toda nos fue dada por su poder, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase y a ser participante en la naturaleza divina, habiendo huido, que dice, de la corrupción que hay en el hombre a causa de la concupiscencia. ¿Saben lo que es concupiscencia? Deseo. La corrupción que hay en el mundo es por el deseo del hombre. El deseo del hombre, por ejemplo, vamos a dividir el átomo y salió la bomba atómica. Empiezan a experimentar con los químicos, salió el COVID, ¿viste? Y así, ellos empiezan a contaminar y contaminar cada vez los gases, el aire, la comida, está lleno de hormonas cada vez por el deseo, ¿viste? ¿Cuál es el mayor deseo que es el raíz de todos los males? El amor al dinero, ¿viste? Entonces ellos, por ejemplo, a la pechuga de pollo de hoy que nosotros compramos, que está llena de hormonas, ellos le llenan de agua, le congelan, pesa más, entonces te cobran más por ganar más dinero, ¿viste? Y entonces se empieza a corromper todo, ¿viste? Te va a la esquina, por ejemplo, te va a otro negocio y querés comprar algo que sabes que sale 200 pesos, pero cuando está todo cerrado te cobran 500 pesos, ¿viste? Y así se empieza a corromper y contaminar. Y eso tiene una consecuencia espiritual. Por eso dice las acechanzas del diablo ante las cuales nosotros tenemos que estar firmes, ¿viste? Vestirnos, porque hay una consecuencia espiritual, porque hay un espíritu engañadores y doctrina de demonios que contamina, ¿viste?, al ser humano, y a su vez el ser humano contamina a todos. Y ante una contaminación, ¿viste?, todo se va corrompiendo. Eso es lo que pasa. Volvamos a Efesios. Dice, los deseos engañosos, el versículo 20, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es algo que tenemos que hacer todos juntos. Y vestido del nuevo hombre. Nosotros somos el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, creado según Dios, ¿viste? Nueva criatura somos. El cuerpo de Cristo es espiritual, fuimos todos bautizados en un mismo, en justicia y santidad de la verdad. ¿Viste? La santidad es totalmente lo contrario a la corrupción, por ejemplo. Algo santo, algo que está bien, algo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y siempre fue, es y será así. Nada hay fuera de Jesucristo que sea eso, en santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿viste? Airaos, dice, pero no pequéis. Vos te podés enojar, ¿viste? Pero que no te domine, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar a quién, al diablo. Porque si esto ocurre, vos das lugar al diablo y más se corrompe el asunto, más se contamina el asunto, y en vez de haber una unidad, hay una separación, hay una enemistad, ¿viste? Y entre nosotros nos volvemos enemigos, ¿viste? Si el que hurtaba no hurte más, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dañina, dañina, ¿viste? Cuando te desprecian o te desmerecen o te menosprecian. El término que nosotros usamos acá, idiota, ¿viste? Te lastima, ¿viste? O te tratan como tal, ¿viste? O te tratan como inferior, con las palabras te dicen eso, ¿entendés? Muy sutilmente. Ese es dañina, salga de vuestra boca. Tiene que ser una palabra, ¿viste?, que te aliente, que te edifique, porque para eso estamos, ¿viste?
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Viste? Gracia es un favor, ¿viste? Algo bueno, ¿viste? Un regalo al oyente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Contristar es desobedecer prácticamente. El Espíritu Santo, es la función que te lleva, es que Él tiene, es llevarte a Cristo, que vos permanezcas en Cristo, te dice, y enseñarte la verdad que está en Jesús. Cuando vos haces todo lo contrario a esto, uno desobedece, le contrista, lo entristece espiritualmente. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjate, esto es un mandamiento que nosotros tenemos, muchos de nosotros tenemos que trabajar. Porque no te dice tratá, fíjate si podés, te dice quítense. Es un mandamiento, está en un modo imperativo. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ¿viste? Estamos todo el día, parece, gritando, ¿viste? Yo soy una persona que tiene la voz muy potente, ¿viste? Aparte, siempre que tengo que aprender a controlar el tono de mi voz, ¿viste? Pero dice, quítense. Pero hay gente que grita, más allá de tener tono fuerte, hay gente que grita realmente. Y eso está mal, dice, quítense, dice, maledicencia y toda malicia. ¿Viste? Antes, sed benignos. Te dice, tratá de ser benigno. No, sed, dice, te ordena. Vos tenés que tratar de ser benigno uno con otro. Misericordioso. ¿Vos sabés lo que significa misericordia? Cuando yo, por ejemplo, estoy en pecado y merezco que me den un palazo, ¿viste? Porque lo que uno merece, el otro tiene misericordia de eso y perdona, o deja pasar, o te dice, che, mirá, trata de no hacer más eso, o en su contra, eso es misericordia. Misericordia también es compadecerse de alguien que necesita, ¿viste? Tal vez ese que necesita está así por las malas decisiones que tomó, y esas malas decisiones que tomó tal vez fueron por engaño, o tal vez uno sabe que fue adrede, porque esa persona tal vez sabía perfectamente que no tenía que ir al casino a gastar su sueldo, ¿entendés? Y se fue al casino y perdió todo su sueldo. ¿Y cuál es la misericordia que uno tiene? Que tal vez le presta plata para que siga subsistiendo ese premio, ¿entendés? O para ir al casino. Claro. Perdonándoos unos a otros, dice. Claro, tenemos que aprender a perdonarnos, porque nosotros nos hacen un daño, ¿viste? Y quedamos resentidos, ¿viste? Y ya te tengo entre ceja y ceja, ¿viste? A la primera que te mueves mal, te meto uno, ¿viste? Dice, pero como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros todos merecíamos ese castigo. Yo le voy a leer. Después vamos a seguir con el siguiente capítulo. Pero quiero que vayamos a Romanos 3. Romanos 3. Nosotros tenemos que pensar en esto, porque el primero que perdonó al mundo, a mí, a vos, al que sea, fue Dios. Y nos perdonó entregando la vida de su Hijo Jesucristo. Mereciendo nosotros ser erradicados, totalmente incinerados, como quien dice, allá, derecho al centro del infierno, como quien dice. Pero como decimos los argentinos, ¿no? Pero fíjate lo que Dios, ¿no? Para entender, vamos a leer desde el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y allá, derecho al matadero todo, ¿viste? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, derramó su sangre, se fue el Cordero Pascual. La sangre del Cordero Pascual fue el perdón que recibimos en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vieron? De la manera que Dios nos perdonó, así también tenemos que perdonarnos nosotros. ¿Viste? Porque si no, nosotros no podemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos ser dignos andar dignamente con la vocación como fuiste llamado. No podemos. Porque, ¿sabes qué, chino? Yo no te perdono lo que vos me hiciste. ¿Entendés? No podemos andar así, en esas carnalidades. ¿Por qué? Porque mi deseo de ira, de bronca, de envidia, de celo, de soberbia, de orgullo, ¿viste? Que me corrompe, es más fuerte que Cristo. ¿Entendés? Entonces yo tengo que, el deseo tiene que ser Cristo. Y nadie más. Y tengo que sostener mi carne. ¿Viste? Tengo que aprender a disciplinar. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice la palabra. Pero con el tiempo da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Va a haber un crecimiento, va a haber abundancia, va a haber entendimiento. Yo voy a adquirir esa experiencia, me voy a volver ese experto en Cristo para con la gente que tanto lo necesita como yo. ¿Viste? Pero el que mayor necesita de Cristo es uno mismo. Por eso siempre digo, siempre recuerdo ese versículo cuando comparto la palabra, cuando Pablo le pregunta a los judíos que decían llamado maestro, y él le decía, cuando enseñas, ¿te enseñas a ti mismo? Porque hay muchos parece que enseñan para otros, ¿viste? Y uno tiene que meditar lo que uno enseña, ¿viste? Para tratar de aprender lo que... Principalmente el mayor enseñado tiene que ser uno. ¿Por qué? Porque vos cuando enseñás la palabra, cuando hablas la palabra, y te desafío a que hables la palabra, porque recién ahí te vas a dar cuenta, vos sos inspirado en el Espíritu. Y decís cosas que tal vez ni pensaba. En ese momento el Espíritu de nuestro Señor trabaja en nosotros y comienza la prédica de la palabra que es tan agradable a la persona o a la charla en ese momento. Eso es un desafío que, por ejemplo, porque todos dicen vamos a testificar, tenemos que testificar a Cristo, pero el día que uno lo hace, realmente, uno ahí aprende. Primero empieza nerviosamente, pero en un momento como que se suelta ese espíritu, ¿no? Y vos empezás a hablar inspiradamente. Y después, mira qué bárbaro lo que dije. Uno aprende de lo que dice. Pero yo ni tenía, ni por las tapas había pensado hablar de esas cosas. Y terminé hablando de esto. Fíjate qué lindo que salió. Pero eso se logra con la práctica, como decía. Por eso es tan importante, Efesios 4 al 6, te dice qué hacer con todo lo que nosotros recibimos. ¿Viste? Nosotros, Efesios 1 al 3, vos ves todas las herramientas y todos los beneficios y las bendiciones que el Señor adquirió para nosotros, ¿viste? Y la capacidad con que nos capacitó, ¿viste? Y nosotros fuimos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice el capítulo 2. ¿Viste? Ya no somos más ni extranjeros ni advenedizos, no somos más ni gentiles
ni judío. Somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Somos un nuevo cuerpo espiritual. Somos hermanos, somos familia y nunca más en la vida, ni en esta ni en la venidera, vamos a dejar de serlo. Eso es todo lo que hizo Jesucristo, ¿no? Nosotros no hicimos nada, ¿viste? Todo por gracia de Dios. Bueno, esto quería compartir. La semana que viene vamos a seguir con este tema para seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra la acechanza del diablo. Oramos. Padre Santo, una vez más te agradecemos por esta palabra compartida en nuestro Señor Jesucristo. A vos, Señor, por guiarnos en el Espíritu para poder ver la exactitud de tu voluntad, que no es otra cosa que la misma voluntad de Dios expresa en vos. Gracias por tu paciencia también para con nosotros, por ser nuestro Señor, por ser nuestro hermano, y bueno, por estar siempre guardándonos y protegiéndonos, sustentándonos y bueno, estando con nosotros todos los días de nuestra vida, en nuestras vidas. Te damos gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, gracias por estar